tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pepe Leña, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy con un invitado, se viste de lujo esta mesa con nuestro invitado de hoy, que ya es la segunda vez que lo tenemos en este espacio, y con un tema, mire, hoy hablar de turismo es hablar de una riqueza cultural, histórica, artística, gastronómica. Es hablar de una gran vocación que tiene este país, la vocación turística. Y hoy nos acompaña el señor secretario Enrique de la Madrid Cordero. Secretario, gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias mucho Bienvenido. por tu presencia. Gracias. Buenas noches. Pues es el gran tema hoy, el turismo, en esta mesa cuadrada. Y es un gran tema porque está en su mejor momento en la historia, Pepe. Era locomotora de la economía en este momento. A ver, háblenos cuáles son las cifras. No, bueno, afortunadamente va muy bien. El otro decía Pablo Azcárraga, que es el director del CENET, de la cúpula del sector, que son 7 años ininterrumpidos de crecimiento, pero son los últimos 2 donde, por ejemplo, el crecimiento del sector está por arriba del resto de la economía, y más importante que eso, el crecimiento en la generación de empleo también por arriba del resto de la economía, porque cada vez vemos más al turismo y las tareas que uno hace, no tanto de promoción, de traer más gente al país o movilizar más gente, sino sobre todo creo que es un gran instrumento de desarrollo de comunidades. Lo que queremos es que las personas que viven en los destinos turísticos vivan muy bien, y que es a través del turismo como puedes mejorar las condiciones de vida de la gente, como mejorar la infraestructura, mejorar la seguridad en los destinos. La idea es que la gente que vive en los destinos turísticos viva muy bien y que eso le ayude al contexto de los mexicanos. Claro, claro. ¿Tú dirías que sea como revalorizado o valorizado inclusive el sector? Y te lo pregunto porque normalmente pensamos en turismo como un área, digamos, un tanto menor de la administración pública, e incluso no se le veía como el motor que hoy es el motor económico, y menos como factor de desarrollo regional. Gran parte, y te felicito por eso, se debe a esta gestión y a los últimos años, pero yo creo que ha cambiado incluso, ¿no?, la visión dentro del sector público y la prioridad en todo caso que tiene el sector turismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, o quizá cuando tú estás de un lado igual también oyes más cosas sobre el tema y crees que es más importante, pero mi impresión sí es que para la mayoría de los mexicanos empiezan a tomar más conciencia sobre el peso del sector, y sobre todo también porque se contrasta contra otros sectores que quizá estábamos más acostumbrados a que iban mejor, el tipo caso del petróleo. Entonces sí, mucha gente, incluso el otro día el gobernador de Baja California Sur dijo una frase, no sé si me gusta, pero dicen el nuevo Pemex, no sé si me gusta, pero al final del día lo que te están reflejando es lo que tú dices, Vero, que realmente los mexicanos estamos conscientes de que es un gran sector de la economía, que representa el 8.7 del PIB, que 9 millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta del turismo, y sobre todo en serio, es un gran sector para transformar la realidad de los mexicanos a partir de un área en donde somos muy exitosos y muy competitivos. ¿Qué turismo ha avanzado más, secretario? ¿El turismo interno o el que nos visita? Los dos van muy bien, lo que pasa es que las dimensiones de los tamaños son muy distintas. Somos ya el 8º país más visitado en el mundo, recibimos 35 millones de visitantes el año pasado. Vamos muy bien en eso, y sin embargo son 226 millones de viajes de mexicanos en el país. Para ponerlo en proporción, de cada peso que se gasta en México en turismo, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. Entonces, otra de las fortalezas del turismo es que depende mucho más de nosotros, que somos, a pesar de ser el 8º país más visitado, a pesar de eso, no somos tan dependientes del exterior. Entonces realmente es un sector en ese sentido estupendo. Y por eso programas como, por ejemplo, Viajemos Todos por México, o todo lo que hemos venido trabajando con la banca de desarrollo, con Bancomex, con Nacional Financiera, y ahora recientemente con el FIRA, con la financiera, para apoyar a diferentes sectores y diferentes actividades, pues realmente están potenciando cada vez más, porque lo que queremos es que el turismo le dé todavía más a México. Y el turismo es tan bueno que hay que llevar turismo a todo México, y todo México puede ser producto turístico. Ahí está el turismo social dentro de esto, ¿no? Que es importante, que todos puedan disfrutar este México turístico. Y yo digo que también es un tema de una actitud, porque a mí me llega mucho el comentario en mi Facebook, y dicen, bueno, sí, pero viajar es muy caro. Bueno, pues depende, viajar para mí ya es desde salirme de mi casa,
visitar mi colonia, visitar mi pueblo, visitar mi ciudad, visitar mi estado, después mi región, y bueno, pues ahí me voy yendo. Entonces esa es una actitud. Es uno de los países con más museos, con más áreas arqueológicas, con más restaurantes, con más ciudades coloniales. Entonces, la verdad, hay México para diferentes bolsillos, para diferentes posibilidades, y más bien primero es una actitud. O sea, un estar dispuesto a explorar, a conocer, a disfrutar el país, y eso es lo que queremos estimular, que viajemos todos por México. También el programa, claro, que incentiva el que sobre todo el sector privado se sume, las cadenas hoteleras, las líneas aéreas, y sobre todo en temporadas bajas disminuyan sus tarifas. Pero pues esa es la idea, que viajemos todos por el país. ¿Cuántos empleos genera el sector? Mira, la manera como lo calculamos son 3.8 millones de empleos directos, y después aplicamos un múltiplo que nos recomienda la Organización Mundial de Turismo, que dice que por cada directo hay 1.5 indirectos. Y así llegamos a 9 millones de mexicanos. Pero está creciendo una tasa por arriba del resto de la economía, y tiene también una explicación. Hay muchos sectores en la economía en el mundo, la manufactura es típico de ello, donde puedes crecer en valor, pero no necesariamente ya tanto en gente. ¿Por qué? Porque hay mucha automatización, se están sustituyendo a personas por máquinas, y eso es algo que se puede en el turismo, pero es mucho más difícil. El trato humano, el servicio es lo que caracteriza al sector, y por eso es muy intensivo en gente. Pepe. Sí. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho y que no sé si hay estadísticas sobre esto. ¿Cuánto queda en México de lo que genera el turismo, sobre todo el extranjero? Pensando en que las agencias tienen matriz extranjera, las aerolíneas matriz extranjera, las cadenas de hoteles matriz extranjera, inclusive las cadenas de restaurantes tienen matriz extranjera. ¿Cuánto queda en México? Pues mira, es una buena, te confieso que no tengo yo la cifra, pero yo creo que si ponemos, mira, a mí me sorprendió cuando la vi. Por ejemplo, el sector hotelero, dentro del PIB turístico, no es más que el 10% del total. O sea, dentro del PIB del turismo, los hoteles son solamente el 10%. Y uno pensaría, porque efectivamente hay algunas cadenas internacionales que pudieran estar registrando una buena parte de sus ventas afuera. Yo sostengo que la gran mayoría de la inversión se queda en México. Y otra vez, ¿por qué? Porque es muy intensivo en gente, muy intensivo en personal, porque también está hecho de muy pequeños negocios. Los prestadores de servicios no solamente son las grandes cadenas, no solamente son las líneas aéreas, es el pequeño el que te ofrece el servicio de la bicicleta, el buceo, el pequeño comercio, el pequeño restaurante. Es muy intensivo en pequeño negocio, y pues ese dinero se queda en el país. Yo creo que sí hay que, con tiempo, son de las tareas que hay que revisar. Hay que revisar también hacia adelante cómo podemos todavía asegurarnos que si aquí se generan esos ingresos, pues aquí se queda la mayoría. Pero yo te podría decir que en general, en un principio, la mayor parte se queda en México. Permítame, secretario Pepe, hacer una pausa que nos está pidiendo de producción. No se vaya, regresamos. Este es Mesa Cuadrada, hoy con el secretario de Turismo. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Mesa Cuadrada. Secretario, hay un tema cuando se habla de turismo, digamos que camina en paralelo, ¿no? El tema de disfrutar el lugar donde estás, pero hacerlo con tranquilidad y con seguridad. Digamos que no estamos viviendo particularmente los mejores tiempos en términos de seguridad en el país, y yo no sé qué tanto ha impactado la actividad. Sí, como no, bueno, a ver, no sabe uno qué tanto impacta, porque normalmente solamente tenemos las cifras de los que sí viajan y no de los que dejan de viajar. Pero sin duda impacta, y para mí es un tema de mucha preocupación, ocupación, y hemos venido trabajando con la Secretaría de Gobernación, y yo espero que ahora sí estemos muy cerca, en lo que le llamamos un modelo de seguridad para destinos turísticos. Y de lo que se trata es quizá generar alguna reacción, digamos, rápida. Ya la ha hecho, por cierto, la Secretaría de Gobernación, pero quizá donde también sumemos algo que es muy importante y que es la única manera también de garantizar que jalen estas cosas, que es que participe la sociedad y que participen los empresarios de la localidad. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando, porque nos preocuparía muchísimo que destinos donde llega una gran parte de los turistas, sobre todo del exterior, como lo que es Cancún, Riviera Maya, como lo que sean Los Cabos, lugares que normalmente
estaban más tranquilos, están teniendo incidencias pues, muy preocupantes. Pero bueno, sí estamos trabajando este modelo y yo espero en los próximos días estamos ya cerrando los detalles y espero que podamos entonces ya anunciarlo como primeros planes piloto. Pero algo que lo que yo he ido aprendiendo en este tema que me he ido metiendo es que necesita uno fortalecer las instituciones, o sea, necesitamos realmente formar buenas policías, buenos ministerios públicos, y cuando digo formar, es dotarles de elementos, es dotarles de buenos salarios, de buenos equipos, de reconocimiento, como lo hacen en otras partes del mundo. Al policía se le trata con respeto, con reconocimiento, o sea, si le vamos a asignar la protección de nuestras personas, de nuestras vidas y nuestros bienes, pues debe ser uno de los elementos más importantes de la sociedad y no lo hacemos así. Y por otro lado, que la sociedad participe, que nos involucremos. Es responsabilidad del Estado, pero hay temas que son tan grandes que solamente juntos los podemos sacar adelante y ese es un poco lo que estamos tratando de proponer, una sociedad más participativa en los destinos turísticos para que sean destinos más seguros. Muy bien. Yo tengo otra pregunta en cuanto al turismo que llega. Has hablado de que necesitamos diversificar también, seguir apostando al turismo masivo, pero sobre todo aquel que derrama más dinero, digamos, cuando viene o gasta más. Me parece que ese nicho, que en buena medida puede ser uno de los jubilados, por ejemplo, que es un nicho con capacidad económica, con tiempo, entonces puede estar de estancias más prolongadas y gastar más dinero. Es decir, como movernos de los spring breakers, sí, claro, hacia los jubilados. Sí, de 18 a 38. Por supuesto, ya estamos en esa coyuntura porque simplemente revisaba yo unas cifras. En Estados Unidos en 2016 hay 49.2 millones de gentes mayores de 65 años. Casi 6 millones en Canadá, que digamos son nuestros vecinos inmediatos. La misma tendencia demográfica hacia una población, digamos, de más edad está pasando en la mayoría de los países ricos, es decir, de Europa, incluso de Asia, Japón, China, que podrían ser también, obviamente, objetivos naturales del turismo. Entonces, ¿cómo movernos en esta oferta? Porque a este segmento lo que le interesa en todo caso son justamente seguridad, infraestructura, a lo mejor cosas más culturales, tema de salud, por ejemplo, ¿no? Que es un gran nicho del turismo médico. Entonces, ¿cómo movernos hacia allá para poder atraer a este? Creo que esta es la razón. O sea, lo que nosotros queremos no es que vengan más visitantes del exterior, sino que llegue más dinero del exterior. Es lo que nos importa, que haya derrama. Y en ese sentido, pues vamos por un turismo de mayor capacidad adquisitiva y efectivamente pues la gente también mayor, aunque por cierto los millennials también salieron gastadores, traen su lana, o sea, los millennials ya también traen su lana, pero sí es muy importante. Yo diría que un primer paso, y en esto espero que ya en este año lo saquemos adelante por instrucciones del presidente, es alguna propuesta más concreta de turismo médico. Porque va muy ligado la gente de mayor edad, va muy ligado el turismo de retiro, que también lo quisiéramos tener en México de manera más fuerte, con que tenga servicios médicos de calidad. Entonces, en eso estamos trabajando, espero que en breve. Lo otro es infraestructura, porque cada vez es más la gente que tiene que viajar pues con una silla de ruedas, con un bastoncito, que no tengas muchos escalones. Eso también tenemos que ir metiendo en nuestros nuevos desarrollos, en los hoteles, en los aeropuertos, infraestructura. Y de las ciudades, de todos lados. Entonces, la respuesta es sí. Y hay muchos nichos, pero tienes razón en que uno de ellos es y va muy de la mano turismo médico, turismo de retirados. Pero hay muchos otros, por ejemplo, está el turismo de reuniones y convenciones, que también es muy importante porque deja dinero, vienen profesionales, vienen quizá con el viático pagado de la empresa, o simplemente son profesionistas exitosos y se pagan su viaje, vienen luego con la familia, turismo de aventura. El ecoturismo, turismo cultural, el turismo gastronómico. Yo lo que sostengo es que en México hay todavía tanto por hacer que yo no veo por qué no podemos seguir y seguiremos creciendo a estos ritmos durante los próximos años. No hay una razón por la cual dejáramos de crecer a este ritmo, porque todavía hay mucho potencial hacia adelante. Pepe. Voy a recordar una historia y luego hago la pregunta. En el aniversario del Fonatur, el secretario hizo reír a la gente cuando dijo, es que yo voy al extranjero y todo el mundo habla de Cancún. Y yo les digo, pues pegadito está México. Así es, un poquito más allá. Cancún está México, para que lo ubiquen. Sí, entonces, dice, y ahora Cancún y Trump son los principales promotores de México. Paradójicamente, así es. No ha afectado, ya la pregunta, ¿no ha afectado la actitud de Trump, del gobierno norteamericano, hacia México,
Esa es una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo está revirtiendo Estados Unidos? Porque muchos turistas no salían y ahora están pidiendo que vayan turistas mexicanos a Estados Unidos. ¿Cómo está esa parte? Sí, con lo que fíjate, yo también ya tengo las cifras al mes de mayo, de enero-mayo, y el número de visitantes del exterior a México está creciendo el 11% anual. Pues estamos creciendo a una tasa, el mundo crece más o menos al 4,5%. 4. Estamos creciendo casi 3 veces lo que crece el mundo en términos de visitantes. Y los norteamericanos siguen creciendo a la misma tasa. Nosotros la cifra que más vemos es los norteamericanos que llegan a México por avión. ¿Por qué? Porque esos te explican el 80% del gasto. Entonces sigue muy bien, sigue creciendo muy bien. Afortunadamente no ha tenido un impacto. Sí ha habido un impacto al revés. Por lo menos las cifras que yo tenía a febrero, el número de mexicanos saliendo al exterior sí cayó 9% con respecto al año anterior. Y tienes toda la razón, yo ya he visto varias publicidades y promociones en donde la industria turística de los Estados Unidos está reaccionando pues para decir, vengan a los Estados Unidos. Muchos mexicanos están saliendo a Canadá. Canadá le ha ido bien, una porque se liberó la visa, ya les quitaron la restricción, y yo creo que algunos piensan que pues no voy a Estados Unidos, pero voy a Canadá, ¿no? Entonces, es mi equivalente. Entonces, o viajo en México, que el reto, y es, me lo han dicho algunas personas, pues el reto es que tengamos también a México en su máximo potencial de calidad, de servicio, de limpieza, para que algunos de estos mexicanos que salían se queden en México y quieran seguir viajando en México. Esto que dice, secretario, durante mucho tiempo, digamos que los prestadores de servicios turísticos, pues eran empíricos, ¿no? Tenían esta, pues digamos, que es un botón que distingue a los mexicanos, ¿no? Ser muy cordiales, muy cálidos. Exactamente. Pero hoy el tamaño del reto hace necesario que se profesionalicen los quienes se dedican al turismo. ¿Cómo andamos en esto? Las escuelas de turismo, ¿cómo se ha ido impulsando esto? Cada vez oigo yo más, y quiere decir que entonces ahí hay una sensibilidad, cada vez oigo más la necesidad de seguir invirtiendo en capacitación. Se ve que se siente la necesidad. Sé que lo hacen los prestadores de servicios, sé que lo hacen los grandes hoteles, las líneas aéreas, pero en fin, se ve que todo mundo necesita. Entonces, nosotros en la Secretaría tenemos recursos asignados para compartir con los estados y meternos en eso, pero también estamos trabajando en lo que le llamamos una cruzada nacional por la capacitación en materia turística, y qué bueno que lo vamos diciendo, porque justamente, esto surgió a partir de una escuela de turismo que fui a visitar hace quizá 2 o 3 meses, y la directora de la escuela me dijo, oiga, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los estudiantes, a los que están, digamos, teniendo ahora las nuevas herramientas, conectarlos con el mundo real. Y los dos vamos a ganar. Los estudiantes van a ubicar más también los retos de la realidad, pero efectivamente tenemos que profesionalizarnos cada vez más, porque cada vez viene más gente a vernos, cada vez más mexicanos viajamos, y no tenemos por qué no ser, como lo somos, una potencia mundial. Ya estamos con los grandes y hay que seguir puliéndonos. Totalmente. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos. Esto es Mesa Cuadrada. Volvemos. Bueno, ya estamos en este tercer espacio, Pepe. Sí, bueno, fuera de cámara decíamos, preguntaba Enrique, ¿será esperado pensar en que México escale más en el ranking mundial? Sí, pues sí puede seguir escalando, nomás que para ponerlo en contexto, Francia andará creo que en los 85 millones de visitantes al exterior, España como 70 y tantos, entonces todavía es el doble de lo que tiene México, pero si vemos el potencial de México, el tamaño, la cercanía con los Estados Unidos y también su ubicación geográfica, no me cabe la menor duda de que vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el número? No lo sé, porque el mundo se mueve, pero sin duda podemos, yo creo que cuando menos unos 2 lugares más como país avanzar, sin duda, pero otra vez, más importante que el número de gente que nos visite, cuánto derrama hay. Hoy en día todavía estamos en el número 14 en términos de derrama. Ahí sí debemos de hacer todo para estar dentro de los primeros 10. Claro, sí, sí. Y sobre todo tendrá que ver también con igual que pasa con los otros sectores económicos, tenemos como 2 Méxicos, ¿no? Que crecen a un ritmo distinto. Recientemente lanzaron un programa de financiamiento para el turismo rural. Ese, digamos, ya acompañado con este desarrollo de las zonas económicas especiales, por ejemplo, como para darle un impulso a estados que tienen mucha vocación turística, ¿no? Pienso en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, pero que tienen justamente estos problemas de crecer a tasas muy bajas, ¿no? O casi
turismo, yo creo que una de las ventajas del turismo, y repito, y dada la necesidad que tiene México de generar cuando menos 1 millón de empleos cada año, adicional, yo creo que el turismo tiene esa extraordinaria vocación. Estos programas sobre todo son de financiamiento. No está metido el turismo como sector todavía en las zonas económicas especiales. Ese es un tema que valdría la pena reflexionar hacia adelante. Ahorita sobre todo el enfoque de las zonas económicas es para incentivar la llegada de la manufactura. Pero como todo en la vida hay que analizarlo y ver si no en el futuro se hace esa adecuación. ¿Por qué? Porque hay destinos cuya vocación, por ejemplo naturalita, es por ejemplo el campo y el turismo. Pensemos en Oaxaca, ¿no? Pensemos en Chiapas, el campo y el turismo. Y por eso recientemente anunciamos este programa de que también vamos a focalizar más los esfuerzos de la Financiera Rural y del FIRA, que ya lo hacen, ya lo hacen, porque yo cuando estuve ahí también lo hacíamos, pero focalizar más, atender al sector turístico, porque cuando son pequeños negocios, las cabañas, los prestadores de servicios, el senderismo, ¿no? Lo cinegético, pues necesitas financiamiento. Si es buen negocio, sale con financiamiento. Si no es buen negocio, ni con financiamiento sale, ¿no? Entonces, pero sí, la idea es prestarle atención más al sector rural, donde vive 1 de cada 5 mexicanos y donde a veces la población más pobre del país se ubica en esas zonas. Secretario, ¿hay una relación, digamos, directa entre cada dólar que se invierte en promoción, cuánto se recuperan? Mira, difícil. Yo he oído alguna vez, yo estuve vinculado en alguna época con empresas de consumo y de alimentos, y en el marketing creo que había un marketero famoso que dice que la mitad del marketing no sirve y el problema es que no sabes cuál es la parte que no sirve. Pero sin duda, a ver, no van a regañar los del sector del turismo, sin duda también te dirían que cuando las cosas están mal, promoción, y cuando las cosas están bien, promoción. Es la combinación, hay que tener producto para poder promover. Y si tienes producto, hay que promover, y si no tienes ese producto, como en algunos lugares falta desarrollar producto, primero el producto y luego la promoción. Pero la promoción en el turismo es vital, se necesita que todos sepamos qué hay que hacer, qué hay que visitar, y sí, claro que entre más dinero le pudiéramos poner, y dinero sobre todo inteligente y bien gastado a la promoción, sin duda impacta en más visitantes a nuestro país. Las redes, ¿no? Las redes hoy en día, las redes... Obviamente los medios tradicionales, pues, pero también ya la incorporación de las redes que te permite segmentar, que te en permite... tiempo real, y millones, ¿no? Y sobre todo hoy en día también es muy creíble lo que dice tu compañero, ¿no? Tu colega, tu amigo. Esa es la fuerza. Y la foto, ¿no? Esa es la fuerza de las redes. Sí, totalmente, sí. Bueno, hay un tema que la economía siempre va con los vaivenes de la política. No sé si el cambio del sexenio pudiera afectar en la parte turística, esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿tenemos secretario para fin de sexenio o tenemos prospecto para el 2018? Bueno, te contesto a la primera, te contesto a las dos. La primera, yo esperaría que no. Otra vez, cuando dijo el otro de Pablo Azcárraga que llevamos 7 años de crecimiento, pues ya son 7, quiere decir que son 4 de esta administración y 3 o 2 de la anterior. O sea, traemos una buena inercia, se han venido juntando cosas, hay más conciencia de la relevancia del turismo. Yo creo que eso, además, todas las personas que piensan en cómo seguir desarrollando el país, pues van a identificar que el turismo es por necesidad uno de los sectores que hay que impulsar. Yo confío en eso y que las buenas ideas subsistan y traemos un buen momento. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sobre la otra, yo he dicho que para mí sería un honor ser candidato a la presidencia por parte del PRI. Y la razón es que yo quisiera sumarme al esfuerzo de millones de mexicanos para que este país siga progresando, para que siga avanzando, pero sobre todo para que sea más incluyente. Hay que reconocer, a mi juicio, lo que hemos venido haciendo los últimos años ha funcionado para la mayoría de los mexicanos, pero hay muchos que no. Y sobre todo hay un crecimiento muy desigual. Sigue habiendo un crecimiento muy desigual del centro y el norte con respecto al sur del país. Una desigualdad dramática. Históricamente dramática. Históricamente dramática, pero como que se va acentuando. Algunos numeritos. Hay algunos estados como por ejemplo Querétaro, y ya tengo la cifra que manejo en una presentación, del 93 a la fecha el PIB per cápita ha crecido 100%. En cambio un estado como Chiapas, como Oaxaca, en el mismo periodo, en lugar de 100, el PIB per cápita ha crecido 1%. 100 a 1. ¿No? Entonces, también la reflexión debe de ser, ¿cuál es el modelo que queremos? ¿Vamos a seguir el que se ha seguido en algunos de esos estados o cómo le hacemos para incorporarlos al modelo de los que han crecido 100? Entonces, ese es el reto.
Yo creo que tenemos una idea clara de qué es lo que sí funciona, pero también la sensibilidad de que México para progresar tiene que ser más incluyente. Como alguien decía, antes era crecer para incluir, hoy hay que incluir para crecer, y bueno, pues es lo que me anima a tratar de buscar, a levantar la mano, es lo que me anima a levantar la mano. Hay un candidato que promueve el que se regrese, digamos, al pasado, a un pasado supuestamente pues idílico, que la verdad no lo veo, ¿no?, de hace 30 años. Yo pienso que con lo que dices, me parece que al revés, que lo que habría, o el reto por hacer en el próximo sexenio es consolidar todas las reformas que con gran esfuerzo y además con inclusión de las fuerzas políticas mayoritarias se han logrado. Y me parece que justamente la apuesta es a redoblar esfuerzos en el camino correcto que ya vamos, y que se van a ver resultados en el mediano y largo plazo. No sé cómo lo ves tú. Sin duda, primero hay que recordar, y eso es relevante también, que México cambió de modelo en los 80s, porque precisamente el modelo de una economía más cerrada, que se veía más a sí misma, que no estaba en el mundo, ese modelo quebró. Y aparte lo viviste muy de cerca, ¿no? Digamos, en tu casa. Pues yo lo viví, y los mexicanos que tenemos, digamos, arriba de 50 años, lo vivimos, y sabemos de qué se trata. Quizá hay que comunicarle a los que son más jóvenes de dónde venimos, el esfuerzo que nos ha llevado estar donde estamos, y yo sí creo que el modelo es seguirnos integrando al mundo, seguir integrando la población mexicana al mundo, que sea un crecimiento más parejo, que sea un crecimiento más justo, pero pues no creo que el modelo sea cerrarse, no creo que el modelo sea un Estado grandote, que sea partido de mucha deuda o de muchos impuestos. Yo creo que no, yo creo en la iniciativa de los mexicanos, y la iniciativa privada, desde el mexicano más encumbrado hasta un taxista, un pequeño comercio, un pequeño restaurante. Eso yo lo vivo todos los días en el sector de turismo. Yo creo que un México abierto al mundo, y ese es el que nos va a ayudar a incorporar a muchos de estos sectores que se han venido rezagando, y que tenemos que buscar oportunidades, porque queremos un México para todos, un México igual para todos. Me queda un minuto, secretario, y quizás solamente pedirte un último comentario con respecto a que me parece que hoy los mexicanos podemos contar con el turismo como una polea de transición, como una palanca de desarrollo para el futuro. Sí, pero yo también he tenido la suerte profesional, y por eso lo digo, de que veo, por ejemplo, que vamos muy bien en el campo mexicano. Acabo de estar ayer, o hace unos días, estuve en Culiacán, un estado en Sinaloa extraordinario en eso. Conozco bien el tema de la industria automotriz, conozco bien la industria aeroespacial, conozco el sistema financiero, y les está yendo muy bien. Entonces el tema es cómo dotar a más mexicanos de herramientas, de educación pertinente, adecuada, para poder aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo le hacemos para dotarnos precisamente a todos de la capacidad de aprovechar lo que yo veo un futuro promisorio para el país? El reto es tener las herramientas para poderse subir a ese mundo en el cual nos tiene que dar oportunidades a todos los mexicanos por igual. Secretario, un privilegio para este equipo de trabajo que hayas venido a platicar con nosotros. Gracias, Enrique. Vero, muchas gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos. Pepe Ureña, Buenas noches. muchas gracias, y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadrada. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima.